Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Nos encontramos nuevamente aquí en Efecto Financiero en uno de los programas especiales, platicando y comentando los diferentes temas con los analistas y con los especialistas económicos de los candidatos a la presidencia de la República. En esta ocasión está con nosotros el doctor Rogelio Ramírez de la O. Él es asesor económico de Andrés Manuel López Obrador. Vayamos a una breve semblanza del doctor Rogelio Ramírez de la O. Rogelio Ramírez de la O es doctor en Economía por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es presidente de Ecanal, empresa privada de análisis económico con clientela de firmas multinacionales y mexicanas. Asesor de empresas en los ramos automotriz, bienes de consumo, bebidas farmacéuticas y fondos de inversión, entre otros. Es miembro del consejo de ABN AMRO Bank y de Grupo Modelo, y es frecuentemente consultado por la prensa financiera, quien lo considera como uno de los pocos economistas independientes para sus comentarios sobre las perspectivas económicas de México. El doctor Rogelio Ramírez de la O colabora ocasionalmente con instituciones mexicanas y extranjeras en programas de estudio y análisis sobre México, abarcando temas como los flujos de capital, los acuerdos de libre comercio y la globalización. Es miembro de asociaciones profesionales en México, Estados Unidos y Europa y orador en foros económicos internacionales. Rogelio, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en Efecto Financiero. Buenas noches, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Todo lo contrario. Y por supuesto se encuentra con nosotros también Joel Martínez, él es analista y periodista columnista del diario, el periódico Reforma. ¿Cómo estás, Joel? Bien, bien, buenas noches, gracias por invitarme. Igualmente. Todo lo contrario, todo lo contrario. Vamos a comenzar entonces con este panel. Rogelio, estaba yo leyendo algunas de las declaraciones de Fernando Turner, quien también trabaja con ustedes en la campaña, en Nueva York, donde habla de una política asequible que está buscando López Obrador, donde el candidato considera que no es necesario hacer reformas integrales para lograr esta política asequible económica. ¿Cómo es posible llegar sin reformas integrales a esta política económica asequible? Bueno, en realidad sí queremos reformas y sí las quiere López Obrador y quizás es el que las quiere más profundas. Lo que pasa es que no son las reformas que se conocen comúnmente como las, entre comillas, reformas estructurales de las que habla casi todo el mundo en los círculos empresariales e incluso en los círculos internacionales. Son reformas de gran calado, pero que no les llamamos reformas por no utilizar ese término, pero que no dejan de ser cambios de fondo. Ponnos unos ejemplos, por favor. Bueno, hay una reforma muy importante, que es la reforma del gasto. El gasto público en México se disparó. Ajá. Del año 2000 era 1.2 billones de pesos y se disparó al año 2012 3.7 billones de pesos. O sea, más que se triplicó. Y el país sigue siendo el mismo y ni siquiera hizo gran infraestructura, ni podemos decir que tenga mayor capacidad educativa, ni más aeropuertos. Entonces, ese gasto se despilfarró. Gasto corriente. Gasto corriente. Entonces, reformar eso implica reformar la administración, los hábitos, la cultura del servidor público. Es una reforma de gran significado, de gran envergadura, porque es lo único que va a permitir que haya inversión pública en los montos mínimos suficientes para rehabilitar el sector agropecuario, el sector energético, la infraestructura y programas sociales. Yo regreso en un momento con estos temas que son harto interesantes, pero dejemos que Joel seguramente tiene alguna pregunta. Sí, mira, Rogelio, justo con lo que estás planteando, cambias el paradigma de lo que está en el centro de la discusión de la economía y de las políticas públicas en el próximo gobierno. Ya no son las reformas estructurales. Esto significa que abandonamos una forma de ver el orden económico y sentar las bases para crecimiento. Yo insisto que de Miguel de la Madrid a la fecha, incluidos los gobiernos panistas, junto con los priistas, la gente que maneja el gabinete económico es la misma, del mismo perfil.
o sea, educada en las mismas escuelas de aquí de México en general y en Estados Unidos. O son de la escuela de Chicago, o son del MIT, o de lo que llaman las escuelas de agua dulce de economía, que hoy están siendo cuestionadas en Europa por lo que plantean de solución y en el mismo Estados Unidos, ¿no? Significa que rompemos con esa visión de que a fuerza son los equilibrios, de que a fuerza necesitamos ponernos una meta de inflación muy baja para poder crecer al 5 o 6% y luego le ponen el copete con las reformas estructurales. ¿Se rompería con esa escuela? Sí, las reformas estructurales, incluso como se conocen en el Consenso de Washington y en el grupo de economistas y de pensadores al que se refiere Joel, ya no estaban avanzando. Porque si hubieran avanzado ya ni estaríamos hablando de eso, y estamos hablando de eso después de 30 años de que hemos oído el término las reformas estructurales pendientes. Entonces quiere decir, el mismo país, México, se le cerró a las reformas. O sea, los mexicanos en los últimos 15 o 20 años no aceptaron más la agenda de esas reformas. Hoy, bueno, hay una insistencia en ellas, casi como artículo de fe, pero nosotros sí hemos hecho un trabajo de diagnóstico. Yo en lo personal he sido un analista muy crítico de muchos años, trabajando en el sector privado, de esta estrategia de crecimiento, y yo le encontré las fallas a esta estrategia desde el año 1992-1993. Cuando se desplomó la economía en 1995 me di cuenta que ahí acababan las reformas de Salinas, bien o mal hechas. Pero ahí acababan. Pero ahí acababan. Entonces, México tenía que haber superado ese momento. Zedillo no lo hizo porque estuvo consumido por la gran crisis financiera que le heredó Carlos Salinas y quizás por falta de visión. Y Fox, bueno, pues simplemente no llegó realmente a trabajar. Entonces estamos colgados de un tema completamente obsoleto. El grupo que viene con López Obrador tiene otro diagnóstico, tiene otra visión, y por supuesto que tenemos, desde luego, el deseo de reformar a fondo, pero ya bajo una base nueva que sea acorde con las necesidades de México y no una copia carbón de 10 catálogos que se copiaron de los años 80 y 90. Mucho más que platicar con el doctor Ramírez de la O, pero necesitamos ir a unos mensajes y regresamos aquí con este programa especial de Efecto Financiero.